Hasta ahora sabemos que la caída del Imperio Romano es un tema muy complicado en el cual no podemos señalar una única causa principal para su caída. Fue un proceso extremadamente largo y complicado que se extendió por más de 1000 años, terminando con la caída de los últimos estados romanos, después de la caída de Constantinopla en 1453, y comenzando 1000 años antes con la disolución de la mitad occidental del Imperio Romano. El porqué de la caída ya es una pregunta complicada, pero ¿qué hay del cuándo? ¿Cuándo empezaron a salir mal las cosas en el Imperio Romano? ¿Cuándo comenzó por primera vez a deteriorarse masivamente el sistema económico, gubernamental, administrativo y militar del Imperio Romano? Bueno, amigos y amigas de la historia romana, espero poder convencerles de que esto es más temprano de lo que la mayoría de la gente piensa. Es bastante fascinante cómo una construcción como el Imperio Romano pudo perdurar durante tantos años a pesar de todos los problemas que tuvo. Es absolutamente asombroso darse cuenta de que desde la fundación de la ciudad de Roma en el 753 a.C. hasta la caída de Constantinopla y los últimos estados bizantinos, hay un lapso de tiempo de más de 2200 años. La caída del Imperio Romano ocurrió en múltiples oleadas de invasión grandes, acerca de las cuales haré un video detallado en el futuro. Pero ya durante la crisis del tercer siglo, se hizo evidente que el Imperio Romano tenía problemas más profundos de lo que muchos habían pensado posible. Y también era muy evidente que el Imperium Romanum era una construcción muy frágil. Sin embargo, incluso la crisis del tercer siglo no fue la primera vez cuando las cosas comenzaron a salir mal a gran escala, y todo comenzó con una pandemia. En el año 165 después de Cristo, un patógeno fue introducido en el Imperio Romano, posiblemente propagado durante el asedio de Seleucia en la invasión de Mesopotamia en el invierno entre finales del año 165 y principios del año 166. El virus pudo propagarse rápidamente a través de la altamente desarrollada e interconectada red de carreteras romanas y se extendió aún más a través de la cultura romana de baños públicos. Podemos ver que lo primero que causó grandes problemas para el Imperio Romano fueron las enfermedades. Esta sería solo la primera gran pandemia del imperio. Otras seguirían y una combinación de carreteras altamente desarrolladas, la cultura del baño y una falta completa de comprensión de los patógenos sería un gran factor contribuyente a la caída del Imperio Romano. Es una ironía de la historia que el deseo de higiene que se manifestó en la cultura del baño en realidad ayudaría a difundir las enfermedades más mortales. Posiblemente alrededor del 10% de la población del imperio fue asesinada en esta pandemia, y esto, por supuesto, debilitaría el ejército, en cuyas filas el virus causó estragos con una agresividad especialmente alta. Fue durante esos tiempos que, por primera vez en la historia, dos emperadores gobernaron conjuntamente, a saber, el famoso Marco Aurelio y su hermano adoptivo, Lucio Vero. Ellos eran los dos Antoninos, y por eso la plaga lleva su nombre. Y ya era muy temprano, en el año 162 después de Cristo, que varias tribus germánicas comenzaron a invadir las defensas fronterizas en Raetia y Germania Superior. Entre esas tribus estaban los Chatti y los Chauci. Fueron rechazados, pero a finales del 166 o principios del 167, una fuerza de Langobardi y Lacringui logró invadir Panonia. Aunque la plaga ya estaba devastando en ese momento, este ataque también pudo ser repelido. Pero en el año 167, los vándalos, sí, ya aparecieron tan temprano, y los sarmatas yezidis lograron invadir Dacia, incluso logrando matar al gobernador de esa provincia. Pero el desastre más grande fue la invasión de los marcomanos. Lograron, junto con los Quadi, atravesar las defensas fronterizas y adentrarse profundamente en el imperio, incluso saqueando y destruyendo algunas ciudades en su camino, como por ejemplo la ciudad de Opitergium, que fue completamente destruida. Por primera vez en 270 años, los bárbaros lograron incluso amenazar a Italia misma. En el 168º o 169º, Aquilea fue sitiada. Pero debido a que la plaga estaba en pleno auge, no se pudo realizar una contraofensiva militar rápida y fácilmente, y tuvieron que reclutar 2 nuevas legiones itálicas. Fascinantemente,
Ya en ese momento, Marco se vio obligado a reclutar esclavos, gladiadores e incluso criminales debido a la severa falta de reclutas por causa de la plaga. Esto nos recuerda a Estilicón repitiendo las mismas medidas exactas 232 años después, durante las invasiones de Alarico y Radagaiso. Solo con gran dificultad pudieron ser expulsados los Marcomanni y Quadi, y Lucio Vero murió a principios de 169, muy probablemente asesinado por el virus. En el 170 entonces, otra tribu, los costobucos, cruzaron el Danubio, saquearon en Tracia, saquearon y robaron en su camino, e incluso lograron llegar tan al sur como Eleusis, cerca de Atenas. Esto fue cuando Eleusis fue saqueada y el templo de los misterios eleusinos fue quemado hasta los cimientos por los invasores. Es bastante brutal descubrir que, ya tan temprano en la historia romana, podrían ocurrir eventos tan terribles en el aparentemente invencible Imperio Romano. Y si eres un fanático de Roma como yo, y hay muchas posibilidades de que lo seas si estás viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que la tienda SPQR está creando. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Así es, material artesanal de altísima calidad. Realmente no hay un mejor regalo para ti o para alguien que conozcas que pueda ser fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado. Y con este enlace, puedes obtener un 10% de descuento en cada compra si escribes el código de descuento Mayorianos. Entonces ve y revisa su surtido, es realmente bastante increíble. Así que volvamos a esta crisis del segundo siglo, como me gusta llamarla. Estos eventos fueron, como ahora sabemos, solo una muestra de lo que vendría más tarde en los siglos III y especialmente en el V. Los invasores germánicos fueron expulsados del imperio nuevamente en los años siguientes, a menudo mediante el reclutamiento de nuevos hombres en las regiones romanas. En aquellos días, la moneda romana aún era fuerte. La degradación del sistema monetario aún no había alcanzado niveles peligrosos, pero esta crisis marcaría el punto de inflexión. La plaga antonina, que mató a tantas personas, llevó a una fuerte disminución de la producción de oro y plata de las minas imperiales, como la famosa mina en las montañas de las Médulas en España, donde se lavaron montañas enteras en busca de oro. Entonces, debido a que la producción de oro y plata disminuyó, ya Marco Aurelio se vio obligado a comenzar a devaluar la moneda aún más, con el fin de mantener alto el pago para los soldados en estos tiempos de crisis total. Porque cuando necesitas muchos nuevos reclutas, definitivamente quieres mantener al ejército contento y los incentivos para unirse a las legiones altos. Pero como ahora sabemos, esta práctica se saldría cada vez más de control en las siguientes décadas y llevaría a las grandes crisis posteriores. Hice un video en el que hablé sobre el importante papel que tuvo la degradación de la moneda romana para pagar al enorme ejército en la caída del Imperio Romano. La contraofensiva romana llegó entonces en el año 172 después de Cristo, cuando Marco hizo que las legiones cruzaran el río Danubio hacia territorio germánico y derrotaran a los marcomanos, una empresa que tuvo éxito, obligando a los marcomanos a firmar un tratado de paz. A continuación, se inició una campaña en contra de los cóvados y los iasuges en 173 y 175, respectivamente. Ambos fueron derrotados, se firmó un tratado de paz, obligando a muchos bárbaros a unirse al ejército romano como foederati, una práctica que veríamos más tarde mucho más a menudo, hasta que casi 300 años después, solo habría mercenarios bárbaros y ningún ejército regular más, al menos en el oeste, y esto ya comenzó a gran escala en las guerras. Marco Aurelio quería establecer dos nuevas provincias romanas transdanubianas, a saber, Marcomania y Sarmatia. Pero antes de que eso pudiera suceder, Avidius Cassius, un general en la provincia de Siria, se rebeló. Así que Marco tuvo que renunciar a sus planes de establecer estas nuevas provincias y marchó hacia el este. Pero antes de que pudiera llegar a Siria, Casio ya había sido asesinado, sin lograr reunir suficiente apoyo para su rebelión, especialmente desde Egipto. Aún así, esta rebelión llegó en el peor momento posible, antes de que la guerra contra las tribus germánicas llegara a una conclusión satisfactoria. En el año 176 después de Cristo, Marco elevó a su hijo Cómodo a César,
convirtiéndolo en su cogobernante, una decisión que, como sabemos en retrospectiva, resultaría desastrosa para el Imperio Romano. Regresó a Roma ese mismo año, se llevó a cabo un triunfo, y sus victorias contra los invasores germánicos fueron conmemoradas en la famosa columna de Marco Aurelio. Pero en el año 177, los marcomanos y cuados se rebelaron nuevamente, obligando a Marco a regresar a la frontera, donde entre el 178º y el 180º, los romanos volvieron a ganar importantes victorias contra estas tribus germánicas. Lamentablemente, en marzo del año 180, Marco Aurelio murió. Este noble gobernante, posiblemente el mejor emperador que Roma haya tenido, un filósofo estoico en el trono del emperador, se vio obligado a enfrentar los peores momentos en la existencia del Imperio Romano, desde que fue establecido 200 años antes por Augusto. Es muy desafortunado que Cómodo no tuviera las características de su padre. Fascinantemente, hay al menos un poco de verdad en la película Gladiador, ya que el personaje de Máximo Décimo Meridio está parcialmente basado en el general de Marco, Tiberio Claudio Pompeyano. Este general, que ganó muchas victorias para Marco en contra de las tribus bárbaras, incluso fue nominado para convertirse en emperador romano por Marco después de la muerte de Lucio Vero. Pero Pompeyano rechazó. Y básicamente, Marco Aurelio se vio obligado a nombrar un sucesor, y como Cómodo era su único hijo sobreviviente, todos los demás habían sido llevados por la plaga, no tuvo otra opción que nombrar a Cómodo como su sucesor, para evitar que el imperio se sumiera en una guerra civil. Es fascinante pensar en qué habría pasado si Pompeyano hubiera aceptado convertirse en coemperador de Marco Aurelio. Creo que la historia habría sido muy diferente bajo su gobierno. Como un amigo cercano de Marco, él sabía cuán importante era llevar la guerra a una conclusión satisfactoria. En lugar de convertirse en coemperador, Pompeianus fue nombrado general en jefe de las legiones del norte y el consejero más cercano de Marco. Después de la muerte de Aurelio, Pompeyano intentó interesarse en tales cosas. Él partió hacia Roma ese mismo año, en 180 después de Cristo, y el resto es historia. Se pagó una gran suma a las tribus germánicas, y la paz fue básicamente comprada, aunque hay evidencia de que los comandantes de las legiones continuaron luchando contra las tribus germánicas en los primeros años del gobierno de Cómodo, hasta alrededor del 182 después de Cristo. Esto aparentemente fue suficiente para que Cómodo se llamara a sí mismo germánico. Sin embargo, esto envió una señal peligrosa a los enemigos de Roma, específicamente que invadir el imperio funcionó mejor de lo esperado y que Roma era más débil de lo que muchos pensaban, y señaló que Roma se vio obligada a comprar la paz. Podemos estar muy seguros de que estas noticias se extendieron rápidamente entre las tribus germánicas más allá de las fronteras romanas, historias que se mantuvieron vivas durante muchas generaciones, de modo que 100, 200 y 300 años después, las tribus germánicas sabían muy bien que Roma no era invencible y que invadir el imperio y exigir rescate era una estrategia que realmente funcionaba, especialmente en momentos en que Roma estaba debilitada. Además, Cómodo devaluó aún más la moneda romana para comprar la lealtad del ejército, agravando aún más esta peligrosa tendencia, lo que llevaría directamente a la crisis del tercer siglo. Y finalmente, el gobierno tiránico de Cómodo debilitaría peligrosamente el respeto por la posición de emperador romano. Mientras todo el imperio romano lloraba la pérdida de Marco Aurelio, quien era amado universalmente por toda la población, nadie lloró a Cómodo, y su muerte llevó directamente a guerras civiles, lo que establecería un precedente peligroso, a saber, que las disputas de sucesión podrían efectivamente ganarse por la fuerza militar. Así, la Pax Romana realmente había llegado a su fin, y fueron los eventos de los años 160 donde todo comenzó a salir mal para el Imperio Romano. Una plaga brutal que mató a millones, invasiones bárbaras que provocaron la destrucción de ciudades enteras e incluso amenazaron a Italia por primera vez en 270 años, rebeliones de usurpadores que obligaron a acciones militares, devaluación de la moneda romana y una disminución de la producción de las minas imperiales de oro y plata, una desestabilización y menor respeto por la posición de emperador, guerras civiles. Por lo tanto, podemos ver que si tuviéramos que precisar exactamente cuándo las cosas empezaron a ir muy mal para el Imperio Romano,
Es incluso antes de la crisis del tercer siglo. Podríamos llamar a esto la crisis del segundo siglo. Aunque no tan brutal como las crisis posteriores, ya dejó al descubierto las fallas fundamentales del Imperio Romano. No había una estrategia de defensa real contra las tribus germánicas, solo una línea de defensa, y si esa línea se rompía, las tribus podían saquear y destruir todo a su paso durante mucho tiempo hasta que se pudiera formar un contraataque militar efectivo. También mostró la falta de un sistema de sucesión imperial y mostró la economía defectuosa del imperio que necesitaba una producción constante de oro y plata, ya sea de minas o mediante conquistas. También demostró cuán fácilmente el imperio podría debilitarse por las pandemias. Así que para mí todo comenzó a ir mal desde los años 160 después de Cristo. Y si quieres aprender más acerca de por qué la degradación de la moneda romana para satisfacer al enorme ejército romano fue tan peligrosa, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender cómo las tribus germánicas lograron atravesar las defensas de la frontera occidental de manera definitiva 230 años después de Marco Aurelio, puedes ver el otro video en la esquina derecha. Agradezco nuevamente a amigos de la historia romana, gracias a ti y que estén bien.